Retomamos, creo que quedó en esta diapositiva, cuando se cerró, que les estaba diciendo que cuando tenemos una oclusión, una alteración, una oclusión total de la irrigación miocárdica, dependiendo de la arteria o rama de la arteria coronaria que esté afectada, va a tener su representación electrocardiográfica, y cuando hagamos un electrocardiograma, si tenemos, por ejemplo, alteraciones electrocardiográficas típicas de un evento coronario agudo, que lo vamos a ver más adelante, que no tiene mucho sentido que sepan la patología, pero por ahí algunas cuestiones básicas de qué es lo que se ve en un electrocardiograma cuando estoy cursando un síndrome coronario agudo. Bueno, esas manifestaciones electrocardiográficas de un infarto agudo de miocardio, si yo las veo en estas derivaciones del electrocardiograma, que se llaman derivaciones D2, D3 y ABF, voy a presumir que lo que está afectado es la cara inferior del corazón, y si yo pienso que está afectado la cara inferior, voy a pensar que probablemente la arteria que esté comprometida es la descendente posterior, sabiendo que en un 85% de los casos la descendente posterior es rama de la coronaria derecha, y en un 15% rama de la circunfleja, que es rama de la arteria coronaria izquierda. Entonces, esto me sirve para ubicar el infarto, ubicar la obstrucción, y también tiene, no solo para una cuestión didáctica, sino si yo estoy en un tiempo dentro de las 3 horas que puedo actuar ante un paciente con síndrome coronario agudo, y tengo la posibilidad de hacer una angiografía y colocarle un stent, voy a ir directamente a buscar en esta zona, ¿sí?, de la descendente posterior, porque seguramente ahí voy a encontrar la obstrucción para poder, obviamente, liberar la circulación. Y por ahí, los que le decía, los cambios en el electrocardiograma, en los síndromes coronarios, eh, a veces nos pueden definir o orientar en qué etapa de la oclusión de la arteria coronaria estamos teniendo. Cuando la oclusión de la arteria coronaria es brusca, es aguda, el tejido miocárdico pasa por una etapa de isquemia, ¿sí?, que generalmente es el daño que se produce dentro de los 20 o 30 minutos. Este daño es reversible si yo logro compensar con circulación colateral o restablecer el flujo, ¿sí? Y en el electrocardiograma voy a tener lo que se manifiesta principalmente como alteraciones en la onda T del electrocardiograma, ¿sí? Yo tengo un paciente con sospecha de síndrome coronario agudo, le hago un electrocardiograma y tenga alteraciones de la onda T, dependiendo en qué derivación, voy a decir, puede estar afectada la cara anterior si la tengo en B2, en B4, la cara inferior si la tengo en estas derivaciones. Entonces, puedo, y coincide con el inicio de los síntomas dentro de la media hora, voy a estar en una etapa de isquemia, ¿sí? Isquemia significa que es totalmente reversible el cuadro, ya sea espontáneamente por la circulación coronaria, o si yo actúo rápidamente revirtiendo la oclusión, colocando, por ejemplo, un stent. Ya después pasamos a la segunda etapa, que es una etapa ya más de lesión, que también es el daño del tejido miocárdico hipóxico, restableciendo la circulación. Es reversible, en parte no, pero todavía estamos en una situación de reversibilidad. Generalmente es cuando el déficit de oxígeno persiste más de media hora, ¿sí? Y en el electrocardiograma ya empiezan a aparecer no solo las alteraciones de la onda T, sino cambios, lo que se denomina el segmento ST del electrocardiograma. Y después el signo de necrosis, que es cuando no puedo restablecer el flujo coronario dentro de las 2 o 3 horas. Ahí el tejido con déficit, el tejido miocárdico que está con déficit de oxígeno, ya el daño que se produce es irreversible, ¿sí? Y el electrocardiograma se caracteriza por la aparición de lo que se llaman las ondas Q patológicas. Y estas ondas Q patológicas van a persistir, digamos, como una secuela de por vida, y cuando uno hace un electrocardiograma y encuentra estas ondas Q patológicas, habitualmente, obviamente, el paciente tiene antecedentes de haber tenido un evento coronario agudo en el pasado, ¿no? Eh, entonces, acá ya estamos en esta etapa de necrosis, donde el tejido después es suplantado por, como les decía hoy, por tejido fibroso. ¿Y cuál es la importancia clínica de tener necrosis y que ya el tejido
muscular miocárdico no se recupere, sea reversible y ese tejido muscular sea reemplazado por tejido fibroso. Es que el corazón ya no va a tener, digamos, la misma cantidad de fibras miocárdicas que puedan contraerse en forma efectiva para una sístole efectiva. Vamos a tener áreas, dependiendo de cuán grande fue la arteria y de qué magnitud es el sector de miocardio que se necrosó, puedo llegar a tener un gran porcentaje de ventrículo izquierdo necrosado que no participa activamente en la sístole porque ya no cumple la función de contracción miocárdica, y muchas veces las áreas de necrosis extensas son las que hacen que el paciente culmine con una insuficiencia cardíaca, porque el ventrículo izquierdo no puede bombear la sangre necesaria, y son los casos que evolucionan en forma, digamos, negativa y pueden terminar con la muerte del paciente, ¿no? Los infartos masivos que por ahí han escuchado, es eso, ¿sí? La obstrucción de arterias coronarias grandes, ¿sí? Las ramas importantes de las coronarias, por ejemplo, la cara anterior, cuando la descendente anterior en su rama principal se obstruye, generalmente, obviamente irriga una gran porción del ventrículo izquierdo. Una obstrucción de la descendente anterior sin buenas colaterales genera una necrosis casi más del 50% del ventrículo izquierdo. Un 50% del ventrículo izquierdo no funcional en su actividad sistólica, obviamente no puede eyectar. Al no eyectar queda, eh, ¿cómo es? Flujo residual, ¿sí? Y obviamente eso genera en forma retrógrada un aumento de la presión a nivel de las venas pulmonares, aumento a nivel de la presión a nivel de la membrana alveolo-capilar, edema de la membrana alveolo-capilar, insuficiencia cardíaca aguda y edema agudo de pulmón, y bueno, y el fallecimiento del paciente. Y en esta diapositiva, eh, más o menos nos dice lo que venimos hablando. Nosotros dijimos que un paciente puede tener una obstrucción fija, es ese paciente que yo les decía que genera una enfermedad coronaria lenta y progresiva y estable. ¿Sí? Son pacientes que tienen una obstrucción de un porcentaje X de su luz coronaria, de un 80%, y que se mantiene en ese porcentaje de obstrucción en un largo tiempo, y son esos pacientes que van a tener lo que se llama una angina estable. ¿Qué significa? Yo voy a tener solamente un 20% de la luz arterial disponible para el flujo sanguíneo. Mientras el paciente está en reposo con un esfuerzo leve, puede ser que no desarrolle síntomas, porque ese flujo del 20, por el 20% de luz puede alcanzar, junto con las colaterales que pudo haber desarrollado, para mantener un buen aporte o un aporte suficiente de sangre y oxígeno al tejido muscular cardíaco. Pero cuando yo sobrepaso, como dijimos, no, como dijimos en la segunda diapositiva, cuando mi demanda de oxígeno no puede ser suplida por una oferta de oxígeno porque tengo una enfermedad coronaria, entonces cuando yo aumento el esfuerzo, en ese flujo coronario disminuido ya no me va a alcanzar para oxigenar esa área de tejido miocárdico. Entonces, ¿cómo se va a manifestar? ¿Qué síntomas me va a dar ese desequilibrio entre la demanda y la oferta? Dolor, y es lo que se denomina el dolor, dolor de pecho, angina de pecho o el dolor coronario. Y angina estable, ¿qué significa? Son esos pacientes que tienen una obstrucción, como les dije, estable en un porcentaje durante años y que hacen síntomas al mismo esfuerzo físico. Son aquellos pacientes que durante años saben que caminan 100 metros, empiezan a tener dolor, paran unos minutos, después siguen caminando otros 100 metros y paran unos minutos y después siguen. Entonces, esos pacientes ya saben y se limitan ellos mismos, ¿no? En el esfuerzo. Saben que si suben una escalera, un piso por escalera, les va a dar dolor. Entonces, evitan las escaleras. Entonces, se mueven se acostumbran a manejarse en niveles de esfuerzo físico que no le genere dolor. Ahora, estos pacientes con angina estable pueden volverse inestables, se denominan. ¿Y cómo se manifiesta clínicamente? Y es este mismo paciente que yo les decía recién, pero que de buenas a primera, o no tan buenas a primera, a veces puede ser cuestión de días
y a veces alguna cuestión de semanas, y a veces cuestión de horas solamente, ya pasa de que el síntoma aparezca a los 100 metros y le empieza a aparecer a los 50 metros, hace 2 semanas. Hace una semana le empieza a aparecer a los 10 metros. Hace 24 horas de caminar de la habitación a la cocina y en las últimas horas antes de la consulta le apareció estando en reposo. ¿Qué significa? Bueno, es una angina que se inestabilizó, cambió su patrón, ¿sí? Se fue haciendo progresiva. Cada vez empieza a tener dolor ante mínimo esfuerzo, incluso en reposo. Lo que me está diciendo es que esa obstrucción del 80% tuvo un accidente de placa y se me está tapando en forma rápida. Por ahí no era el 80, vamos a suponer que era el 60, pero en forma rápida se me está obstruyendo y me está llegando casi al 100%, ¿sí? Hasta que puede llegar al 100% y es una angina inestable que termina en un infarto agudo de miocardio, ¿no? Se forma el trombo, la ruptura de placa, la oclusión total y ahí tengo el infarto, ¿sí? Esto sin Q o no Q no tiene relevancia, es una cuestión según que parte de la pared, del espesor de la pared del miocardio se esté infartando. Cuando el infarto es subendocárdico, se dice que de las fibras del sector cercano al endocardio son infartos no Q y cuando es transmural son infartos Q. Pero bueno, eso es algo más, muy pequeño que no tiene sentido. Pero bueno, esa es más o menos la progresión de una obstrucción fija a un síndrome coronario agudo. Y como para finalizar en esta parte, eh, les puse esta diapositiva que es media compleja por ahí, pero más que nada el objetivo que tiene es, nada, en forma básica, explicarle cómo es el algoritmo diagnóstico o cómo debemos actuar ante la sospecha de un paciente con síndrome coronario agudo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo voy a sospechar que una persona va a tener un síndrome coronario agudo? En base a los síntomas clínicos que vimos en la diapositiva del señor tomándose el pecho, ¿sí? Los síntomas clínicos y sus antecedentes, ¿sí? Entonces, siempre es síntomas y factores de riesgo son los que nos definen la alta sospecha clínica, por ejemplo, de que el paciente esté cursando un síndrome coronario agudo. Un paciente que concurre a una guardia de emergencia con estos síntomas clínicos bastante característicos, lo primero que le hacemos es el electrocardiograma, ¿sí? Y acá que podemos encontrar una elevación del segmento ST, ¿sí? Nosotros dijimos que dentro de las alteraciones electrocardiográficas podíamos aparecer cambios en el segmento ST, nos está indicando primero alteraciones de la onda T y también cambios en el segmento ST. Ya me está diciendo que tengo isquemia y lesión. Entonces, detecto una elevación persistente del ST. Otro paso fundamental en el algoritmo diagnóstico es, aparte del electrocardiograma, paralelamente hacerle un análisis de sangre donde vamos a buscar niveles de troponina. La troponina, recuerda cuando vimos el miocito, la estructura de la célula miocárdica, sí, de la célula miocárdica, muscular miocárdica, estaba la tropomiosina y cuando se genera una isquemia miocárdica se liberan estas proteínas o esta proteína a la circulación sistémica y aumenta sus niveles en sangre. Entonces, un paciente con un electro, con elevación del ST y una troponina cardíaca positiva, listo, esto es, ya concluimos que el paciente está cursando un infarto agudo de miocardio. A veces puede tener troponinas positivas y no tiene elevación del ST, entonces es lo que decimos un infarto agudo sin elevación del ST. Es más o menos infartos Q o no Q, era lo que decíamos acá en esta diapo, IAM no Q o IAM no ya Q, pero bueno, no es mayor relevante. Entonces, lo importante es que el electrocardiograma nos va a dar una alteración electrocardiográfica consistente y una troponina negativa. Y a veces tenemos esos grises que no es tan contundente, a veces el electrocardiograma no nos define muy bien, es normal, pero yo tengo una alta sospecha clínica y por ahí lo que hago es le pido una troponina y me da positiva, entonces estoy diciendo, bueno, este paciente está cursando un infarto sin alteraciones electrocardiográficas. O tengo alteraciones electrocardiográficas, y tengo una, perdón, si bien digo, tengo una alteración electrocardiográfica, pero la troponina cardíaca me da negativa, entonces puedo decir el paciente tiene una angina de pecho inestable. ¿Por qué? Porque
la elevación de troponina es un índice de que, de que entró ya en el miocardio, está en la etapa de infarto, ¿sí? Ya está en la etapa de necrosis. Es ese miocardio que no va a recuperar. Entonces, las fibras muertas liberan esa troponina. Cuando yo tengo cambios en el electrocardiograma y no elevo las enzimas cardíacas, la troponina, tengo altas posibilidades de recuperar ese miocardio, ¿sí? Entonces lo puedo definir como una angina de pecho inestable. Yo actúo eh, rápidamente y puedo restablecer la circulación y no voy a tener necrosis como el infarto, ¿sí? Eh, bueno, eso es básicamente. Bueno, y siempre una cosa como para terminar, ante una paciente con síntomas clínicos, si yo tengo un electrocardiograma en reposo y el electrocardiograma es normal y por ahí le pido los análisis es normales, no descarto ya de entrada un síndrome coronario agudo, ¿sí? Entonces, son estos pacientes en donde uno los ubica en lo que se llama una unidad de dolor y los expecta durante 24 horas. ¿Por qué? Porque muchas veces los cambios electrocardiográficos y los cambios enzimáticos aparecen con el transcurrir de las horas. Por eso se hace el electrocardiograma entre las 6 y las 9 horas y entre las 2 y las 24 horas, lo mismo que el estudio de las troponinas, y muchas veces lo que era normal en el inicio, en el primer análisis, cuando transcurren las horas, le vamos haciendo electrocardiogramas y análisis seriados, se llaman, aparecen las alteraciones y listo. Acá el paciente estaba cursando un evento coronario agudo. Bueno, espero que esto se haya vuelto a grabar. Vamos a tener